Ready, en alianza con la comunidad OYO, presenta para todos ustedes el webinar Tendencias de Ciberseguridad para Desarrolladores, el cual estará liderado por el ingeniero Ronen Riesenfeld de Checkmarx, nuestro aliado de negocio. Este webinar cuenta de dos partes. Este espacio, que es un webinar centrado en tendencias y mejores prácticas, y el segundo, que será el cierre del mismo, a realizarse el 29 de junio, un torneo para desarrolladores, únicamente para desarrolladores. Este evento tendrá 3 premios, primero, segundo y tercer lugar, así que estén atentos a nuestras redes para que puedan participar. El expositor de esta noche es el ingeniero Ronen Riesenfeld, como les conté, es director de Ingeniería y Preventa para México y Latinoamérica de Checkmarx. Tiene más de 25 años de experiencia en el área de tecnologías de la información y más de 15 años de experiencia en el desarrollo de aplicaciones. Ha participado en múltiples proyectos de auditoría de código e incorporación de la seguridad dentro de ciclos de desarrollo en ambiente DevOps. Ronen, te damos la más cordial bienvenida y adelante con este webinar que sabemos que será de mucho provecho para todos. Bienvenidos. Muchísimas gracias, Isabel. Muchísimas gracias a NetReady por la invitación y a todos los participantes. El webinar de hoy es Tendencias de la Ciberseguridad para Desarrolladores. Como ustedes saben, el panorama de las aplicaciones ha estado evolucionando, particularmente en los últimos años. Ha habido una transformación digital muy importante. Gran parte de los negocios hoy en día son digitales. Es difícil encontrar algún negocio que no sea digital, que no esté operando, utilizando la tecnología. Hoy en día encontramos aplicaciones prácticamente en todos lados, inclusive en lados donde no sabíamos que podía haber aplicaciones, como en la cafetera, podemos encontrar ya aplicaciones donde nos podemos conectar con con nuestro teléfono. Y con el Internet de las cosas encontramos aplicaciones básicamente en todos lados. Hay más de 15 billones de dispositivos del Internet de las cosas. Entonces, prácticamente convivimos con el software por todos lados. Y entre más aplicaciones, eso se significa mayor riesgo. Y en medio de todo esto, pues está los desarrolladores. Los desarrolladores son los que construyen el software, son los arquitectos de nuestra vida digital, que hasta hace poco nuestra vida digital se limitaba quizá a las redes sociales, pero con lo que estamos comentando hoy en día, donde el software está en todos lados, prácticamente los desarrolladores no solo están en nuestra vida digital como son las redes sociales, sino prácticamente están con nosotros en todos lados. Ellos son los arquitectos de cómo vivimos nuestras cosas. Ya con las casas inteligentes, básicamente ellos son los que desarrollan cómo es nuestra experiencia, pues hasta en nuestras casas. Entonces los desarrolladores, pues están en el medio de todo esto. Mi nombre es Ronen Riesenfeld. Como dijeron, soy ingeniero de preventa de Checkmarx. He trabajado como consultor en telecomunicaciones, fui Service Delivery Manager. También participé en el área de desarrollo por varios años, tanto desarrollando como gerente de desarrollo. Eh, Tengo distintos tipos de certificados, incluyendo los de DevOps y los de Lean Technology, básicamente creando equipos de alta eficiencia. También me dedico como voluntario a la creación me dediqué a la creación de un departamento de sistemas para un colegio y actualmente soy asesor tecnológico para una ONG. En mi experiencia de desarrollo, pues mi primera aplicación fue en 1997, hace muchísimos años, cuando todavía Netscape e Internet Explorer se vendían, no se regalaban, no eran gratis, imagínense, donde el desarrollo de aplicaciones web pues era usando HTX, que seguramente nadie de ustedes ha escuchado, o la primera versión de ASP, donde desarrollé uno de los primeros sistemas de distribución de información y de transferencia de dinero internacional. Y desde aquel entonces a hoy en día, pues la ingeniería ha cambiado significativamente, particularmente en los últimos años. En los últimos años ha habido un cambio en la parte de ingeniería del software muy importante, principalmente porque las organizaciones hoy en día necesitan velocidad, buscan tener liberaciones continuas, hacer desarrollos de software muy rápido, y esto ha llevado a que haya un cambios tanto en el perfil de los desarrolladores como en la manera en que hacemos las cosas. ¿Por qué las organizaciones buscan esta velocidad? Bueno, básicamente por llegar primero al mercado. Ser el primero da la ventaja de ser el primero, se obtiene un buen reconocimiento de la marca, lealtad
al producto para la gente que lo adquiere, aumenta los ingresos. Entre antes una organización llega al mercado, pues más rápido comienza a generar ingresos. La participación del mercado es mayor. Si es el primero en llegar al mercado, pues la gente conoce primero nuestro producto, lo adquiere y empieza a tener una cobertura de mercado mucho mayor y los costos son menores. Si dedicamos menos tiempo en la producción de algo, pues nos cuesta menos producirlo. Entre más rápido llevemos algo a producción, más rápido empezamos a generar ingresos con lo que estamos haciendo. Y bueno, aquí hay una estadística que dice que si un producto sale 6 meses más tarde al mercado, causa una pérdida de ganancias del 33% en 5 años. Entonces, sí hay evidencia, evidencia financiera de por qué las organizaciones quieren llegar de una manera rápida a los clientes. Y para hacer esto, pues el desarrollo de software tuvo que evolucionar, tuvo que cambiar. Antes, tradicionalmente, las aplicaciones eran monolíticas. Se desarrollaba en 3 capas. Estaba la capa del front-end, la capa de negocios, la capa de persistencia. Hoy en día eso se transformó en aplicaciones, en lugar de 3 capas, pues más bien en bloques, donde se tienen microservicios, donde se tienen infraestructura como código, donde se tienen librerías de código abierto. Se transformó en aplicaciones más complejas por un lado, pero más fáciles de mantener. Una aplicación monolítica, si le queremos hacer un cambio y rompemos algo, prácticamente rompemos todo el flujo de la aplicación y es más difícil hacer modificaciones, nos toma más tiempo. Cuando hacemos estas modificaciones a una aplicación basada en microservicios, pues es más sencillo, los cambios son más rápidos, son más puntuales. Si se rompe algo, únicamente se rompe en ese microservicio, en ese módulo. Las aplicaciones se vuelven más robustas, más fáciles de desplegar, más fáciles de mantener, más complejas de diseñar. También la manera de desarrollar ha cambiado. Antes hacía en la metodología de cascada, donde había que seguir paso a paso cada una de las etapas de desarrollo. Hoy en día se hace con metodologías ágiles, en donde se hacen liberaciones continuas, liberaciones rápidas. Tradicionalmente, con esas metodologías de cascada, se hacían liberaciones 1, 2, 3, hasta 4 veces al año. Hoy en día, con los métodos de desarrollo ágil, estamos hablando de cientos de liberaciones al año. Y también la estructura de los equipos de desarrollo ha ido evolucionando. Antes posiblemente eran 20, 30 personas. Hoy en día los equipos de desarrollo son mucho más pequeños, de 5, de 7 personas. Se utiliza a través de células. Y bueno, mirando hacia atrás, no muy atrás, antes del 2015, pues los cambios importantes que se han ido llevando a cabo, pues es la arquitectura de las aplicaciones, que es la que hablamos, pasó de monolíticas a microservicios, la reducción de tamaños de los equipos de desarrollo a equipos ágiles, la metodología cambió de cascada a DevOps, el ritmo de lanzamiento se aumentó y esto ha tenido como consecuencia que se cambie el perfil de las personas a las que se contrata, se cambia el perfil de los desarrolladores. Antes se buscaban expertos con muchos años de experiencia, ahorita se buscan personas que tengan múltiples disciplinas, se busca crear equipos multifuncionales, donde usualmente hay una brecha de conocimiento continua, porque hay nuevas cosas que hay que hacer y además tenemos prisa y hay que cambiar. Y esto lo que hace es que los desarrolladores hoy en día pues tienen que cubrir múltiples disciplinas, tienen que hacer más cosas para poder estar, mantenerse en el mercado. Y entonces, pues los ingenieros están siendo potencializados. Se les está dando a los desarrolladores de software mucho más poder del que tenían antes, justo porque ahora están participando en distintas áreas, ¿no? Lo que hablamos de DevSecOps, ahora un desarrollador, pues pertenece en un equipo multidisciplinario donde debe ser capaz de poder participar en distintos roles dentro del mismo equipo. Entonces tenemos que los ingenieros se potencializan. Pero bueno, ya hablamos que las organizaciones necesitan desplegar rápido. Ya hablamos que tenemos aplicaciones en todos lados. Y ya hablamos que los desarrolladores están en medio de todo esto. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? El año pasado en una encuesta, 88% de las organizaciones comentaron que experimentaron algún tipo de brecha.
Forrester en una encuesta saca que el lugar más vulnerable son las aplicaciones. Prácticamente casi el 80% de los ataques se llevan a cabo a nivel aplicativo, no a nivel red. Por otro lado, vemos que las organizaciones donde más dinero invierten, pues es en la seguridad perimetral, en los firewalls, en los endpoints. Pero realmente donde los ataques suceden es en las aplicaciones. Ahí es donde nos tenemos que enfocar. Y bueno, aquí hay algunos casos donde se pueden encontrar vulnerabilidades en las aplicaciones. Aquí hay el caso que Google confirma un problema en su cámara en cientos de millones de teléfonos. Eh, Aquí está en el dispositivo de Echo, que lo pueden convertir en un dispositivo espía. Y bueno, hay todo tipo de vulnerabilidades en todo tipo de aplicaciones que estas afectan a compañías pues, del tamaño de Google. Nadie se salva de tener vulnerabilidades. Y las vulnerabilidades no solamente están en el código que escriben los desarrolladores de las organizaciones, sino también está en las librerías de código abierto. Hoy en día prácticamente todas las aplicaciones tienen librerías de código abierto. Las librerías de código abierto, como saben, también son escritas por algunos desarrolladores. Quizás no son los mismos de la compañía, pero también hay desarrolladores atrás escribiendo estas librerías. Y estas librerías pues pueden tener también vulnerabilidades y aquí hay casos de compañías que han sido impactadas por problemas en librerías de código abierto. Y bueno, aquí hay una lista de compañías que han sido hackeadas, que han expuesto información confidencial y bueno, nadie se salva. Al final del día, y esto no es mala programación, un desarrollador escribe cientos, miles de líneas de código. Algunas de esas líneas de código van a tener bugs y algunos de esos bugs van a ser bugs de seguridad. Un hacker se dedica 24 horas al día tratando de romper una aplicación. Un desarrollador no se puede dar ese lujo. Un desarrollador se tiene que enfocar en crear nuevas funcionalidades, nuevas características. Y bueno, a consecuencia de esto, pues va a tener ciertas vulnerabilidades. Todo código tiene vulnerabilidades. Pero ahorita vamos a hablar cómo podemos resolver eso. Y eso lo hacemos a través de la seguridad en las aplicaciones. La seguridad en las aplicaciones lo que busca es habilitar a las organizaciones a que desarrollen, compren, mantengan aplicaciones confiables, poder resolver todos los temas de seguridad en las aplicaciones como un problema de gente, de procesos y de tecnología. ¿Y qué buscamos hacer con todo esto? Pues proteger la reputación de las compañías. Cuando una organización es hackeada, su reputación se ve severamente afectada. Si un banco es hackeado, pues seguramente los usuarios empezarían a dudar si meter su dinero o no, si han sido impactados. Y la seguridad de las aplicaciones busca encontrar y solucionar todos los problemas de seguridad. Hay que cumplir con normas y con reglamentos. Hay reglamentos internacionales, hay reglamentos nacionales, hay reglamentos organizacionales. Se busca proteger la información personal tanto de los empleados de la organización así como de sus clientes y proteger los secretos comerciales de la organización. Para esto, las organizaciones deben de tener un programa de seguridad en aplicaciones. La seguridad en aplicaciones no solo es escanear software, como vamos a platicar un poco más adelante, es tener todo un programa completo de seguridad en las aplicaciones. La seguridad la hacemos todos, no es responsabilidad únicamente del departamento de seguridad o únicamente del desarrollador o el de operaciones. Hay que hacer todo con la seguridad en la mente. Lo que se busca es reducir el riesgo de la organización, el riesgo de nuestras aplicaciones. Se tienen que construir aplicaciones seguras desde el diseño, desde la primera línea de código, tenemos que escribir las aplicaciones de una manera segura. Pero esto hay que hacerlo sin afectar el ciclo de desarrollo. Los desarrolladores hoy en día están muy ocupados, están presionados, como vimos, las organizaciones buscan velocidad y podemos integrar la seguridad de manera tal que no se afecte el ciclo de desarrollo, que no se afecte esa velocidad. Para esto, pues tenemos que estar conscientes todos que se requiere la seguridad en las aplicaciones, hay que hacer pruebas continuas,
Esto de pruebas continuas es muy importante. Imagínense que ustedes construyen un edificio, lo terminan de construir y deciden probar si las columnas están bien hechas. Si encuentran algún problema en una columna, pues sí se puede arreglar, pero como el edificio ya está construido, remediar ese problema en ese momento es sumamente caro. A diferencia que si empezamos a construir ese edificio y vamos haciendo pruebas de seguridad conforme lo vamos construyendo, eventualmente cuando terminamos de construir el edificio, sabemos que es un edificio seguro porque estuvimos haciendo nuestras mediciones, nuestras pruebas durante todo el proceso. Y también tenemos que saber qué es lo que las aplicaciones impactan. No es lo mismo la aplicación de reservas en la cafetería que la aplicación transaccional. Entonces tenemos que tener conscientes cuál es el impacto que cada aplicación tiene en lo que desarrollamos y en nuestra organización. Como comentábamos, las aplicaciones se desarrollan en bloques. Aquí podemos ver que tenemos pues el código, tenemos microservicios, servicios externos, servicios de terceros, infraestructura como código, y cada uno de estos bloques hay que analizarlo. Para analizar la aplicación, pues usamos el análisis estático, hay que hacer un análisis de APIs, un análisis de cadena de suministro, para las librerías de código abierto, un análisis de composición y un análisis de infraestructura como código. Básicamente tenemos que analizar de distintas maneras nuestras aplicaciones. Y empecemos a platicar con lo que es el análisis estático. El análisis estático nos permite detectar vulnerabilidades en etapas tempranas del ciclo de desarrollo. Y esto es importante porque es el momento más económico para detectar una vulnerabilidad, es el momento más óptimo. Es un análisis profundo del código fuente. Al tener el código fuente, básicamente es una radiografía de la aplicación y la podemos analizar. Podemos detectar vulnerabilidades en lugares específicos del código y señalarlos, lo cual da agilidad en su mitigación. Tiene una cobertura muy amplia, pues tenemos el código fuente y es algo que se puede automatizar. Así como se ve aquí en el video, pues podemos ver que se hace un análisis de flujo de datos, donde se detecta por dónde entra la información a la aplicación, cómo esa información va fluyendo, hasta que se ejecuta la vulnerabilidad. Y aquí nos muestra por qué es más económico hacerlo en la etapa de desarrollo de software. Si nosotros hacemos pruebas de seguridad una vez que tenemos construida nuestra aplicación y detectamos vulnerabilidades, vamos a tener que devolver la aplicación a desarrollo para que las mitiguen. Y eso quiere decir que todos los que procesaron la primera vez, pues ya perdieron el tiempo. Al momento que cada uno tuvo que hacer sus revisiones, se tuvo que construir y luego hacer la revisión. Luego tenemos la parte de seguridad contra calidad. Esto puede ser también un debate filosófico, si la seguridad es parte de la calidad o no. Hay distintas opiniones al respecto, pero si revisamos la literatura, tenemos que calidad, pues básicamente tiene distintas dimensiones. No vamos a entrar a detalle cada una de ellas, pero una de sus dimensiones es seguridad. Una programación con calidad quiere decir que estamos incluyendo la seguridad. Y esto es mucho más complejo. Si se dan cuenta, pues cada uno de estos rubros tiene otras subsecciones y todo el tema de calidad es sumamente complejo, incluyendo la parte de seguridad, en donde buscamos mantener la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad, el poder definir las responsabilidades y comprobación de hechos. Para diferenciar un poco la seguridad y la calidad, hay distintos tipos de estándares con los que podemos medir el código. En la parte de seguridad, pues tenemos el OWASP Top 10, que es de los más conocidos, HIPAA, MITRE, SANS, ISO 27001, PCI, etcétera. Aquí hay una lista de estándares que están muy enfocados a lo que es la seguridad. Por otro lado, para medir la calidad de código, pues tenemos las convenciones de nombres, la complejidad ciclomática, escribir código estable y también tiene sus estándares que están más enfocados a la cuestión de la calidad.
Y aquí tenemos algunos ejemplos. Cuando hablamos de seguridad en el código, pues nos referimos a vulnerabilidades como un SQL injection, un cross-site scripting, un log4j. Cuando hablamos de calidad de código, pues está el análisis eh, ciclomático. Son dos cosas distintas y hay soluciones automatizables para cada una de ellas. Luego hablemos de SCA. Es análisis de composición, es el análisis de librerías de código abierto. Como comentamos al inicio, prácticamente todos los proyectos tienen librerías de código abierto. Inclusive hay estadísticas que dicen que el 80% de una aplicación son librerías de código abierto. Gartner dice que prácticamente el 95% de las organizaciones tienen librerías de código abierto en sus aplicaciones de misión crítica. Entonces, hay librerías de código abierto en todos lados. Posiblemente en las organizaciones donde ustedes trabajan también hay librerías de código abierto. Y aquí lo importante es pues hacer el análisis de composición. El análisis de composición lo que nos va a hacer, nos va a identificar qué librerías tiene el proyecto, va a ser un inventario de librerías y va a identificar de esas librerías cuáles son vulnerables, como lo que vemos acá. Están los paquetes, sus versiones, y acá nos dice el nivel de riesgo que cada paquete tiene. Riesgos en licencia. Las librerías de código abierto, aunque usualmente son gratuitas, tienen licencia. Hay licencias restrictivas que no permiten copiar o distribuir el código. Hay licencias mucho más libres que permiten modificar el código, copiarlo y hacer lo que sea con eso. Las librerías de código abierto básicamente se refiere pues a una librería donde se puede analizar el código, se puede estudiar el código, se puede aprender de ese código, pero no necesariamente quiere decir que inclusive sea gratuito. Hay librerías de código abierto que no son gratuitas. Las librerías hay que gestionarlas. Y como podemos ver, aquí la solución de análisis de composición nos detecta si hay nuevas versiones de una librería. Las librerías de código abierto hay que mantenerlas y muchas organizaciones descargan una librería, la instalan, la utilizan y se les olvida que está ahí, solamente actualizan su código, pero esa librería no la actualizan y entonces pues queda una librería vieja, puede quedar una librería vulnerable. Entonces es importante saber qué librerías de código abierto tenemos en nuestros proyectos y mantenerlas al día. Y riesgos en la cadena de suministro. Esos son riesgos que se refiere a qué usuarios contribuyen a crear esas librerías y bueno, vamos a hablar un poco más de eso más adelante, pero es importante que hay riesgos en la cadena de suministro de software. Y bueno, como comentamos, todos utilizan el código abierto, está en todos lados. Por lo tanto, alguien en tu organización posiblemente esté utilizando librerías de código abierto. Las librerías de código abierto, pues más que una comida gratis, es más bien una mascota que hay que mantener, hay que darle seguimiento. Y bueno, todos pueden contribuir a la creación de una librería de código abierto. En sí hay muchos proyectos en donde pues, cualquier persona se apunta, se inscribe y puede cooperar. Pero eso incluye también a los atacantes. Puede haber personas con malas intenciones que deciden contribuir con las librerías, con la creación de una librería, ¿no? Checkmarks lo que dice es no tomar código de extraños, básicamente. Y aquí es donde entra la seguridad en la cadena de suministro de software. ¿Qué hacemos en la seguridad en la cadena de suministro? Y una librería puede tener una vulnerabilidad, que eso se refiere a que alguien, un desarrollador, escribió esa librería con la mejor intención y como comentamos, pues de todas las líneas de código, algunas de esas líneas pueden tener vulnerabilidades, algunas vulnerabilidades van a ser de seguridad y bueno, ahí se puede mantener el riesgo, se puede gestionar el riesgo, no hay una mala intención ahí. Y entonces las organizaciones pueden utilizar esas librerías, tienen muchos beneficios y pueden gestionar y mitigar esos riesgos. Un problema de cadena de suministro
usualmente trae maldad atrás, es malintencionada, es algo que no se puede, que una organización no puede tolerar. Y como comentábamos, cualquier persona puede contribuir a la creación de una librería de código abierto, inclusive un hacker. Entonces, cuando un hacker se mete para crear una librería, pues usualmente no tiene buenas intenciones. Lo que está buscando es quizá escribir un código seguro, puede no tener vulnerabilidades, pero el comportamiento puede ser un comportamiento errático. Y entonces lo que hacemos en el análisis de cadena de suministro, pues es revisar la reputación de los usuarios que contribuyeron a crear esa librería. ¿Quiénes son esas personas que están creando esa librería que vamos a utilizar en alguna de nuestras aplicaciones críticas? ¿Cuándo crearon su cuenta? ¿Qué otras contribuciones han hecho? ¿Es confiable? ¿No es confiable? ¿Qué otras cosas han hecho en la red? Luego tenemos que revisar los metadatos de los paquetes. Muchos de los ataques de cadena de suministro están relacionados con typo squatting. Esto a lo que se refiere, pues es que es escribir o crear una librería con un nombre muy similar a otra existente. Una pequeña falta de ortografía. Por ejemplo, escribir Google con 3 O's en lugar de 2, y entonces alguna persona va a caer ahí. En el caso del desarrollo de software, pues se puede crear una librería en un repositorio con un nombre cambiado de una manera muy similar para que el desarrollador se confunda y descargue la librería de un lugar equivocado, ¿no? Muchas veces los desarrolladores confían en las librerías de código abierto con base a la cantidad de descargas que éstas tienen. Y entonces también hacemos un análisis de los metadatos, porque aunque no crean, se pueden robar las descargas. O sea, yo puedo crear una librería hoy y puedo robarme las descargas de otra librería. Y entonces cuando tú entras a mi librería puedes ver que tiene 15 millones de descargas semanales, a pesar de que fue creada hace 2 minutos. Y entonces hacemos un análisis de metadatos para asegurarnos que la librería que se está utilizando tiene metadatos correctos. Luego se hace un análisis estático para ver que no haya vulnerabilidades y luego se hace un análisis de comportamiento. Básicamente se instala esa librería, se ejecuta, se analiza qué archivos analiza, cómo utiliza la memoria, cómo utiliza la red para detectar algún comportamiento malicioso. Luego pasemos a la infraestructura como código. Cada vez más vemos archivos de infraestructura como código. Conforme las organizaciones van migrando a la nube, pues también van migrando a tecnologías como infraestructura como código, que la infraestructura como código básicamente son archivos de código, de texto, que especifican qué infraestructura necesitamos, qué máquinas, qué sistema operativo van a tener esas máquinas, cómo las vamos a conectar, eh, qué firewalls va a haber, qué balanceador de cargas vamos a tener. Básicamente podemos diseñar todo un centro de datos en un archivo de infraestructura como código. Esos archivos simplemente se compilan y ya que se compilan, al momento que se despliegan, pues simplemente la nube crea los recursos que nosotros definimos ahí. La ventaja de los archivos de infraestructura como código es que siempre voy a poder replicar la infraestructura que necesito. Como es como código, pues no hay fallas, puedo tener versiones y bueno, todas las ventajas de tener todo como software. Pero estos archivos, pues también pueden sufrir de vulnerabilidades, tanto malas configuraciones como malas prácticas, como configuraciones por default. Entonces, pues hay que hacer un análisis. eh, Checkmarx hace un análisis de estas categorías: controles de acceso, disponibilidad, respaldos, si están encriptados o no los discos, manejo de secretos, etcétera. Se hacen más de 2000 revisiones a este tipo de archivos de infraestructura como código. Y aquí hay un ejemplo. Eh, en este archivo se definen que vamos a tener una máquina, el puerto abierto es desde el puerto 78 hasta el 91 y estamos dejando el puerto 80 abierto. Y entonces, pues simplemente queremos una alerta que nos notifique que estamos haciendo eso. Y bueno, hay otros análisis que por cuestiones de tiempo no vamos a entrar a detalle, pero tenemos el análisis de seguridad en APIs. Este es muy importante, cada vez toma más relevancia. Casi todas las aplicaciones hoy en día ya vienen con APIs.
Y bueno, aquí la cuestión es que las organizaciones muchas veces tienen un API Gateway que administra esas APIs o tiene un WAF para proteger esas APIs, pero la problemática que hemos visto es que las organizaciones, por las mismas necesidades de velocidad, empiezan a liberar más APIs y a depreciar otras APIs más rápido de lo que las provisionan en nuestros sistemas de seguridad, en su WAF, por ejemplo. Y entonces llega a haber una inconsistencia entre lo que está protegiendo en el WAF y lo que realmente está en el código. Entonces, lo que hay que hacer, pues, es verificar que lo que está en el código, pues, realmente sea lo que se está protegiendo. Obviamente, además de detectar vulnerabilidades y datos sensitivos que se están manejando ahí. Seguridad en contenedores. Con esto de los microservicios, pues cada vez más encontramos contenedores. Hay que asegurarnos que el sistema operativo, que los componentes que vaya a tener el contenedor o las imágenes que tenga el contenedor sean imágenes seguras. Tenemos la parte de análisis dinámico, que el análisis dinámico también es muy importante, nos permite analizar una aplicación en ejecución, nos permite analizar todo el stack de una aplicación. La cuestión es que usualmente toma tiempo y no se integra dentro del ciclo de desarrollo como el análisis estático. Se puede integrar en la parte de pruebas y cada vez más lo podemos direccionar de manera tal que podemos integrar ya un análisis dinámico en la parte de construcción de software, en nuestros sistemas de integración continua. Y por otro lado, la capacitación. 70% de los desarrolladores no están capacitados en lo que es la seguridad en las aplicaciones. Hoy en día, en muchos países encontramos que la parte de seguridad en aplicaciones no se da a nivel licenciatura. Y entonces, los desarrolladores que salen con este nivel pues no tuvieron ninguna capacitación en seguridad en las aplicaciones y las organizaciones deben de tomar este rol. Sí hay cursos de seguridad en aplicaciones, muchas veces a nivel diplomado o a nivel maestría, pero lo que necesitamos es que básicamente todos los desarrolladores sepan programar de manera segura. Entonces es importante que las organizaciones incluyan capacitación dentro de su ciclo de desarrollo. No hablemos de DevOps o DevSecOps o SecDevOps, hay muchos nombres, todos ellos se refieren exactamente a lo mismo. Para DevOps, pues tenemos al desarrollador. Como comentamos, él está en medio de todo, él es el que escribe las aplicaciones, él es el que incluye las librerías de terceros, también puede definir la infraestructura como código. Y lo que tenemos que hacer es incluir la seguridad dentro del ciclo de desarrollo de una manera que no estorbe el proceso, que contribuya, pero que no lo alente. Y entonces nosotros podemos incluir la seguridad tanto en los IDEs de los desarrolladores, en los repositorios, en los sistemas de construcción y en los sistemas de tickets. Aquí lo que buscamos es que un desarrollador en un ambiente familiar a él, que son sus herramientas, pues pueda consultar o pueda lanzar escaneos de una manera sencilla. Y entonces, a través de sus IDEs, el desarrollador puede consultar las vulnerabilidades, no tiene que cambiarse de herramienta, todo dentro de su mismo IDE puede obtener esta información. Nos podemos integrar en los repositorios. Esto nos permite que cuando un desarrollador haga un commit, haga un pull request, se lancen escaneos automatizados y entonces simplemente descarga la información en su IDE. Y todo esto pues está automatizado, es parte del proceso. Igual en los sistemas de integración continua. Aquí podemos hacer que se lance un escaneo antes de compilar el código con la intención de ver que el escaneo o el código cumple con las políticas de seguridad que ustedes definieron. Si el código cumple, pues pasa. Si el código no cumple con esas políticas de seguridad, podemos suspender el pipeline. Y por último, podemos poner los resultados de este escaneo en algún sistema de ticket. Si un desarrollador está acostumbrado a trabajar con Jira, pues yo puedo hacer un escaneo de manera automatizada cada vez que hace un commit y colocar los resultados en Jira. Y entonces para el desarrollador es totalmente transparente que se está llevando un escaneo a cabo. Eso se hace de manera automática con base a los eventos del repositorio y los resultados se ponen en algún sistema que él esté familiarizado. La seguridad en DevOps debe cumplir con dos cosas. Velocidad, como hablamos, las organizaciones necesitan velocidad, que necesitamos tener escaneos rápidos, escaneos automatizados y estabilidad. Nuestros resultados deben de ser
precisos. Esto, suspender un pipeline únicamente con base a políticas, pero con resultados precisos. Suspender un pipeline con un falso positivo, pues se convierte en algo que puede ser trágico, ¿no? Entonces necesitamos tener velocidad, pero también estabilidad. ¿Y cómo nosotros, como Checkmarks, puede ayudar en esto? La solución de Checkmarks One, así se llama nuestra solución, es una solución que permite hacer un análisis de cada parte de la aplicación en cada etapa del ciclo de desarrollo. Y de esta manera podemos cubrir todos los bloques de la aplicación, analizarla desde distintas perspectivas y presentar la información en una sola pantalla. Checkmarks One hace el análisis estático, análisis de librerías, análisis de cadena de suministro, de APIs, análisis dinámico, de infraestructura como código y de contenedores. Esta información no la hace de manera independiente, sino tiene una capa de Fusion que toma los datos de cada uno de estos componentes y los presenta de manera unificada en un tablero, manera unificada agregada. De esta manera, seguridad en una sola pantalla puede ver cuál es el perfil de riesgo de una aplicación, tomando en cuenta todos estos análisis. Y por otro lado, para los desarrolladores, una sola integración en su IDE, en su pipeline, y puede obtener también los resultados de todos estos análisis. Entonces, por un lado es fácil de integrar, una sola integración, por otro lado es fácil de ver y dar seguimiento. Y acá tenemos un video sobre cómo se ve Checkmarks One. Entonces, acá para crear un escaneo, importamos un proyecto, lo vamos a importar de GitHub. Entonces, Checkmarks One se conecta automáticamente a GitHub, obtiene las organizaciones que están ahí, obtiene la lista de repositorios que se tienen. Entonces, hay que seleccionar un repositorio. Aquí está. Se define qué tipo de escaneos se van a lanzar. Pueden ser de un tipo o de múltiples tipos, como aquí se seleccionaron. Y en este caso se crea el proyecto, pero se quita la opción de lanzar un escaneo inmediatamente. Entonces se creó el proyecto, pero no se está escaneando. Luego abrimos Visual Studio Code, que este es un IDE de desarrollo muy popular. Aquí la intención es que el desarrollador pues escribe algo de código, hace un commit, es un commit en el push. Y al momento que hace el commit como checkmark, se está monitoreando el repositorio, pues se entera que esto sucedió. Y ahorita debe de empezar el escaneo. Como podemos ver, la aplicación que creamos ya se está escaneando. Para el desarrollador fue totalmente transparente, no tuvo que hacer nada. Para ver los resultados, pues simplemente podemos ir a uno de estos proyectos, lo abrimos y en esta pantalla podemos ver cuál es el nivel de riesgo de la aplicación, el total de vulnerabilidades, el historial de escaneos, cómo se han ido mitigando las vulnerabilidades y cuestiones de cumplimiento. También se pueden ver los resultados por tipo de escaneo. La plataforma puede ver detalle y por distintos estándares de seguridad. Se mantiene el historial de escaneos y entonces podemos entrar y ver los resultados de cada uno de ellos. Para el análisis estático, pues podemos ver las distintas vulnerabilidades. Aquí podemos ver el vector de ataque. Tenemos también información sobre cómo mitigar la vulnerabilidad.
La solución muestra todo el detalle que un desarrollador necesita para mitigar la vulnerabilidad, qué riesgo tiene, qué la causa, recomendaciones generales de cómo mitigarla, ejemplos de código. Lo mismo para el análisis de librerías de código abierto. Aquí se hace un inventario de qué librerías de código abierto se tiene, se detecta cuáles tienen vulnerabilidades, se presenta una descripción de la vulnerabilidad, una recomendación de mitigación y lo mismo para infraestructura como código. Es muy similar al análisis estático, donde se indica en qué archivo está el problema, en qué línea de código, cuál es el valor que se encontró, cuál es el valor esperado. Y bueno, sí, podemos ir analizando cada una de ellas, obtener información general. Y bueno, básicamente lo que queríamos mostrarles en esta presentación son pues cómo ha cambiado la parte de desarrollo de software, cómo ha cambiado nuestras vidas con el software, cómo hay que asegurar el software y por qué hay que asegurarlo, cuáles son los distintos motores o escáneres que existen para analizar una aplicación. Y lo que queríamos mostrarles es que esto se integra de manera sencilla, que no implican más carga a los desarrolladores, sino que al contrario, estos ayudan a potencializar el desarrollo de aplicaciones de una manera más segura. Automatizando todo esto se convierte a algo de parte orgánico de la manera en que se desarrolla el software. Y pues básicamente esta es la presentación que les teníamos preparada. Muchísimas gracias y ahora pasaremos a la sección de preguntas. Gracias, Ronen. Muy interesante la conversación. Lisbeth nos va a leer las preguntas que tenemos de aquel lado. Sí, buenas noches a todos los asistentes. Ronen, por acá te tienen una pregunta. Con el manejo de esta herramienta, ¿tú crees que es necesario contratar a un desarrollador que hoy en día tenga conocimientos y certificaciones de ciberseguridad? Bueno, la verdad es que la seguridad cambia todo el tiempo y sí es importante que tengamos gente que conoce de seguridad. Al final del día, estas son soluciones que ayudan a automatizar los procesos, que nos ayudan a revisar las aplicaciones. Y yo no buscaría un desarrollador especialista en seguridad, pero sí un desarrollador que tenga conocimientos de seguridad, que tenga conocimiento de cómo se hace un análisis estático, qué es un análisis estático, qué tipo de análisis se puede hacer a su código, porque lo que buscamos es que desarrolladores que estén conscientes de la seguridad en las aplicaciones. Y entonces, pues, creo que es importante. Gracias, Ronen. Acá tenemos una segunda pregunta que nos acaba de llegar en donde nos consultan. Entiendo que esto lo podemos hacer con lenguajes modernos, pero esto se puede hacer con lenguajes como por ejemplo COBOL y RPG. Sí, Checkmark soporta COBOL y RPG. En general, Checkmark soporta más de 30 lenguajes de programación y más de 70 frameworks. Sí estamos enfocados en los lenguajes más modernos como Java, .NET, Go, Scala, pero también soportamos COBOL, soportamos Visual Basic 6. Me han preguntado por Pascal o Delphi, esos no los soportamos. Pero bueno, las soluciones de análisis estático pues sí están pegadas al lenguaje de programación y bueno, Checkmarx tiene una muy buena cobertura de lenguajes. Gracias. Por acá, Pedro Reyes, gracias Pedro por tu pregunta. Dice, ¿Checkmark se puede integrar con Code Pipeline de AWS? Sí se puede integrar con Code Pipeline. Sí nos integramos a diferentes partes de AWS. Code Pipeline, Code Build. Ok. Y otra preguntita por acá. Eh, Preguntan por acá, dice, ¿esta herramienta me permite evaluar si la librería open source fue modificada por alguien no confiable? Sí, la solución te permite hacer un análisis de cadena de suministro y dentro de ese análisis detecta el perfil de los usuarios que modificaron la librería y si detectamos que hubo un usuario que tiene un perfil no confiable, lo vamos a reportar.
Bueno, ahorita no tengo más preguntas. No sé si alguien quiere acá preguntar. Déjame ver el chat, Ronen. Ah, mm, mm, Aquí dice, no sé, a los panelistas, es decir, que no es tan fiable dedicarse a la ciberseguridad si eres desarrollador de software. Es decir, vamos a ver, es decir, aprender de ambos mundos y unir lo mejor de ellos con sus buenas prácticas. Eso es lo que hay que hacer, justamente es unir ambos Mm. mundos y seguir las mejores prácticas. Eh, Algunas organizaciones me han preguntado cómo hacer eso, porque muchas veces manejan dos departamentos totalmente distintos, seguridad en un lado, desarrollo por otro lado. Hay distintas estrategias para hacer eso. Algunas vienen de arriba hacia abajo, en donde la organización se da cuenta que tiene que crear equipos multidisciplinarios, que lo que se busca es dar valor a la organización y para eso pues tienen que trabajar en conjunto. Lo que la organización busca es tener liberaciones rápidas y seguras. Y para eso, pues seguridad debe trabajar con desarrollo para que esto suceda. En otras ocasiones pueden empezar simplemente con yendo a tomar café o echarse una cerveza entre seguridad y desarrollo. Y con eso, pues básicamente empezar la integración de abajo hacia arriba. Pero sí, lo que hay que hacer es seguridad y desarrollo deben de trabajar en conjunto. Aquí B4LDEBR es una persona que tiene esta descripción. Hizo una pregunta a Kat, estaba preguntando, ¿qué criterios son esos que revelan un perfil no confiable, Ronen? Bueno, hay varios, pero yo creo que uno muy claro de ver es cuando alguien crea un perfil hace poco. Eh, Hay gente que dice, quiero contribuir a crear esta librería y cuando revisas el perfil, pues lo creó hace 3 meses o hace 6 meses o tiene un año y no ha publicado nada. Pues son cosas que hacen un poco de ruido. Hay perfiles donde puedes ver que lleva años dado de alta, que lleva cientos de contribuciones a distintos proyectos exitosos y entonces pues este es un buen perfil. Realmente son más parámetros los que se utilizan, pero estos podrían ser unos de ellos. Déjame validar. Bueno, por ahora ya no tenemos más preguntas en el chat. No sé si se animan a Oscar Murga. Quisiera saber si esta presentación estará disponible en alguna plataforma. Sí, Oscar, enviaremos a todos los asistentes la información, le enviaremos un correo con el link donde puede descargar esta presentación. José, ¿cuál es la mejor manera de aplicar ciberseguridad y desarrollo de software en conjunto, Ronen? Pues es una pregunta un poco abierta. Si ciberseguridad te refieres a seguridad en las aplicaciones, pues es una cosa, porque ciberseguridad muchas veces se refiere a seguridad perimetral, a lo que son firewalls, seguridad en el endpoint. La seguridad en las aplicaciones es un arte per se, y lo digo porque la persona de seguridad en las aplicaciones debe de conocer qué soluciones perimetrales hay, qué soluciones de seguridad en las aplicaciones se tienen, pero también debe de conocer la aplicación que está protegiendo, debe de saber cuál es el impacto que tiene esa aplicación, impacto económico, impacto a la organización, eh, quiénes están involucrados en la creación de esa aplicación, tiene que tener conocimientos de auditoría. Muchas veces las aplicaciones deben de cumplir con cierta regulación, por ejemplo, PCI, y entonces la persona de seguridad en las aplicaciones debe poder orientar a la gente de desarrollo sobre pues qué regulaciones deben de estar implementando y qué incluyen esas regulaciones. Para la seguridad de las aplicaciones yo he encontrado que un perfil bueno pues es un desarrollador que tiene interés en seguridad y entonces capacitar a esta persona en cuanto a eso, pero viene ya con, eh, ahora sí que con un background de desarrollo. La gente de ciberseguridad que no conoce desarrollo también ha funcionado, pero les cuesta como que más trabajo porque muchas veces hay que revisar código y no es que tengas que escribir el código, pero sí lo debes de entender qué es lo que está sucediendo ahí. Y entonces la gente que no está relacionada con código, luego les cuesta más trabajo entrar a lo que es la seguridad en las aplicaciones.
Y bueno, de manera general, pues la seguridad en las aplicaciones es parte de la ciberseguridad. Entonces, espero que con esto haya contestado tu pregunta. Acá Justin en el chat nos dice, a nivel de mejora continua, al aplicar lo mencionado en las organizaciones, podría agregar que así el código pase por los escáneres de seguridad y demás. Sin duda, los expertos pueden encontrar otras vulnerabilidades, es decir, contratar expertos que intenten vulnerar y así mitigar lo encontrado por ellos. Gracias, Justin, por tu comentario. Muy valiosa tu aporte. No sé si alguien más quiere hacer un último comentario para cerrar la sesión. Hay una última pregunta, Elizabeth. Sí, acá. ¿Hay algún curso en especial que pueda recomendar que tenga lo mejor de ambos mundos, me imagino, tanto como en desarrollo y ciberseguridad? Pues Checkmarks tiene varios cursos que se pueden tomar. Si no, hay cursos de seguridad en las aplicaciones de manera general. Hay varios libros que se pueden tomar. Hay un libro que a mí me gusta que se llama El Proyecto Phoenix. Ese lo pueden conseguir en Amazon. Eh, no habla tanto sobre la seguridad o el desarrollo, sino habla de DevOps más bien. Y ahí comenta cómo una persona de operaciones logró una transformación total de su organización. Es una novela muy famosa, la verdad es que está muy agradable ese libro, pero muestra cómo cambió de trabajar en silos a trabajar en equipo y cuál fue el impacto en la organización. Creo que eso es algo muy importante. Y bueno, porque libros de seguridad, pues hay un montón, libros de desarrollo también. Y aquí lo que busca el de Proyecto Phoenix, pues es cómo todo eso se mezcla. Ok, gracias, Ronen. Gracias, Ronen. Validamos. Tenemos más preguntas, Lisbeth. Damos por No, de colaboración. sí, no veo más por acá por ahora. Bueno, muchísimas gracias a todos por asistir a esta sesión el día de hoy. Muchas gracias, Isabel, Ronen, Alessandro, Elmer, por asistir. Gracias a todas las personas que participaron en esta sesión. Les informamos que esto tiene una segunda ola. Viene el torneo de desarrolladores para todos estos desarrolladores especialistas que tengan ganas de medirse, de tener allí un contrincante y bueno, participen, los invitamos a participar en esta sesión gratuita. Van a conseguirse premios acá por medir su capacidad y su inteligencia a nivel de desarrollo. Ronen va a estar liderizando esta actividad y bueno, contamos con su participación. Feliz noches a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Lisbeth. Gracias, Ronen. Hasta luego. Feliz Muchas noche. gracias. Hasta luego. En las redes. Síganos en las redes de Comunidad Hoyo, en las redes de NetRay también. Estaremos publicando la fecha. Gracias.